Los negacionistas del Holodomor y de la brutalidad de Stalin dicen que los recientemente desclasificados archivos de la Unión Soviética demuestran que no fueron tan graves. ¿Es suficiente argumento? No conozco los recientemente desclasificados archivos. Pero siempre que alguien dice que una masacre no fue tan grave, quiere decir que fue grave. Cuando los negacionistas del Holocausto, yo tenía uno, Bismi, sí, porque decía que era Bismarck, se creía Bismarck. En un foro que teníamos de internet había un nazi que se llamaba Bismarck. Y Bismi decía, ni de coña fueron 6 millones de judíos. Yo le decía, vale, 5 ya está bien, o sea, 5 ya es aceptable. Si no fueron 6 millones de judíos los asesinados en los campos de exterminio nazis, y solo fueron 5, o 4, o 3, o 2 millones, ¿es menor el crimen? No. Es una idea rara que tienen. Niegan que fueron 6 millones y bajan la cifra, de pronto ya los nazis eran buenas personas que regalaban gominolas por la calle. Y no es cierto. Ni con 6, ni con 5, ni con 4, ni con 3, ni con 2 millones. El exterminio sistemático de una gran cantidad de seres humanos por el solo hecho de ser quienes son es un crimen, no importa cuántos fueron. Y en el caso del Holodomor, quitarle sus cosechas a los campesinos, sabiendo que los vas a matar de hambre, es un crimen. A los campesinos ucranianos y a los campesinos kazajos, no lo olvidemos. El Holodomor es en Ucrania, pero está la masacre kazaja, que es exactamente al mismo tiempo. Ah, pero es que no mataron a 13 millones, solo mató a 5 millones Stalin. Ay, qué bueno es el padrecito Stalin. Mira nada más cómo hemos estado hablando tan mal de él si solo mató a 5 millones de ucranianos y 2 millones de kazajos. ¿Qué clase de estúpido argumento es ese? Es que por favor. Así que no creo que los recientemente desclasificados archivos, que si tienes acceso a ellos, te agradecería que me dieras la URL, no creo que demuestren que no fue tan grave, creo que demuestran en todos los casos que sigue siendo terriblemente grave.